En esta tarde vamos a continuar con la segunda parte de la predicación de la semana pasada. Esta predicación se llama La ofrenda en el cristianismo. Estuvimos hablando de que los diezmos en el cristianismo estaban abolidos, junto con el sacerdocio levítico. Y vamos a leer el versículo para entrar a la predicación. 1 Corintios 9, 18. Dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. ¿Puede leerlo conmigo? Dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo nos enseña que el cristianismo y la gracia de Dios no se puede cobrar. Y en esta parte encontramos que la ley del Antiguo Testamento se dividía en tres partes, en tres subdivisiones de la ley. ¿Cuáles eran esas leyes? Es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, que incluían otras leyes que estaban ligadas a esos 10 mandamientos. Segundo PowerPoint, por favor. La ley sacerdotal y de culto era esa otra subdivisión grande de la ley del Antiguo Testamento. Y la tercera parte era la ley del reino, del Estado, del gobierno de los reyes, que se agregó con Samuel. Por lo tanto, dice, la Biblia enseña que hay tres subdivisiones de la ley. La ley que está arraigada a los 10 mandamientos, la ley que está arraigada al sacerdocio y al culto, y la ley del reino. La ley sacerdotal es la que fue abolida. Dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Por lo tanto, la ley del sacerdocio levítico fue abolida. Entonces también, para algunos que creen que la ley del Antiguo Testamento es una ley ratificada, como algunos mesiánicos enseñan, ley ratificada para ellos es que es la misma ley del Antiguo Testamento, solo que Jesús vino a ratificarla. Cuando el mismo escritor de Hebreos dice que hay un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto hay una nueva ley sacerdotal, porque esa nueva ley sacerdotal tiene un sacerdocio que es eterno, inmutable, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y para apuntar ahí, solamente un ejemplo, vamos a abordar este versículo que aparece más adelante, dice Pablo: pues no es judío el que es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues dice claramente Pablo que Jesús clavó esa ley expresada en ordenanza, la clavó en el madero de la cruz, la cual Él eliminó del pacto antiguo e incluyó ahora una nueva ley. Y esa nueva ley hace un solo y nuevo hombre, y derribando la pared intermediaria que había entre los israelitas y los gentiles, ahora hace un solo y nuevo hombre. Porque antes los gentiles no se ocupaban en el culto ni en la ley del sacerdocio levítico, sino que ellos vivían bajo sus propias leyes para adorar a los dioses que ellos creían. Entonces, Él nos liberta de esa ley de esclavitud que también tenían los judíos, porque la ley expresada en ordenanzas, que es la ley de las obras del Antiguo Testamento, esclavizaba a los judíos a hacer cosas que finalmente ellos no producían ningún cambio en su corazón. Es decir, ellos hacían cosas, por ejemplo, sacrificar animales, pero ese sacrificio en ellos no producía ningún cambio.
El único que puede producir un cambio en el corazón del hombre no es el sacrificio de un animal, sino es el sacrificio de Jesús. Entonces el sacrificio de Jesús hace que nosotros nos encontremos y reencontremos con Dios para una nueva promesa. Y esa promesa es la vida eterna y el cambio del corazón y del ser humano. Dice Pablo esto también al apóstol Pedro cuando ellos se encontraron en Galacia. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí, cuando usted lea en el Nuevo Testamento, por las obras de la ley, se refiere a aquellas leyes expresadas en ordenanzas de culto y de sacerdocio levítico. Por lo tanto, eran cosas que usted tenía que hacer y practicar en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces, por la fe de Jesucristo, no se refiere solamente a creer en el corazón, sino a poner en práctica las obras de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por lo cual, por las obras de la ley, nadie será justificado. Es decir, nadie ahora, ni los israelitas ni los gentiles, es justificado por practicar las obras del antiguo pacto, sino por creer en la fe de Jesús. Y creer en la fe de Jesús es creer en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesús. Es creer que el Espíritu Santo nos llena, nos sella, nos toca y nos da abundantemente en su gracia. Es creer que el Evangelio de Cristo no es una cuota que se tiene que cobrar. No hay que cobrar por él, es gratuito. Porque si yo cobro, dice Pablo, pierdo el premio, el galardón, el premio por el cual yo fui hecho hijo de Dios. Porque así como Dios me trajo al Evangelio gratuitamente, es necesario que los que lo presentan, el Evangelio de Dios, no cobren porque también es gratuito. Entonces estoy cayendo de la gracia, que es un regalo inmerecido y gratuito, por cobrar algo que no tiene cuota, no tiene un cobro ni un dinero por el cual cobrarse. ¿Usted se acuerda que había un mago en los Hechos de los Apóstoles, cierto? ¿Cómo se llamaba ese mago? El mago Simón. Simón era un mago que estaba en una ciudad y él hechizaba o hacía su brujería. Entonces la gente lo seguía. Llegó el apóstol Pedro con otros apóstoles y empezaron a hacer milagros y él dijo, oh, quiero eso, mismo que ellos tienen. Y fue donde el apóstol Pedro y le dijo, ¿cuánto me sale que tú me des ese poder? Y dice el apóstol Pedro, perezca contigo tú y tu dinero, porque no puedes comprar la gracia de Dios. Nadie puede cobrar, ni los músicos cristianos, ni los predicadores cristianos, ni un pastor cristiano puede decir cuánto es lo que vale su trabajo, porque el trabajo de Dios no tiene precio. Por eso es un regalo inmerecido. En la gracia significa regalo inmerecido, un regalo que no tiene cómo pagarse. Usted no puede pagar la vida eterna, no hay un precio por ello. Los bienes de algunos obispos, vamos a ver, Eduardo Durán, un obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal. Él se enriqueció con los diezmos. Veamos el PowerPoint más adelante. Dice, él entre el 2007 y el 2018 ganó 5.500 millones de pesos, recibió el obispo Durán durante la administración en la iglesia evangélica. Por los diezmos él recibía, y por las ofrendas, 5.500 millones de pesos. Su patrimonio consta de 12 propiedades con avalúo fiscal de 1.152 millones de pesos. 8 vehículos adquiridos entre el 2004 y el 2017, algunos de lujo.
recibió un diezmo mensual de 30 millones de pesos, por lo cual él dice que él distribuyó esos 30 millones entre sus familiares y algunos pastores, y él se quedaba con 13 millones de pesos. Y actualmente se encuentra investigado por lavado de activos. ¿Qué significa lavado de activos? Él compraba propiedades en el nombre de la iglesia y después se los traspasaba a su nombre. ¿El cristianismo es una organización para hacerse rico? El que quiera hacerse rico tiene que montar una empresa privada. Porque el cristianismo no es para hacerse rico. Si algún pastor o alguna persona cree que el cristianismo o poner una iglesia es para hacerse millonario, está equivocado. Porque Jesús no mandó a predicar a los apóstoles el evangelio para hacerse millonarios. ¿Se puede lucrar con la fe? ¿Yo puedo lucrar con la fe? ¿Puedo hacer dinero con la fe? Hay gente que lo hace, ¿cierto? Hay pastores que lo hacen y no lo encuentran mal. Piensan que si Dios te puso, porque Él dice que Dios lo puso en esa iglesia, y si lo puso a Él y el dinero que entraba era para que Él pudiera demostrarle a la gente que Dios enriquece a su pueblo. El problema es que se enriquece Él mismo, solamente Él y su familia. Él, en los años en los cuales estuvo como obispo, porque él ahora fue destituido por la misma iglesia, le pasó 207 millones de pesos a su hijo Eduardo Durán, con el mismo nombre, que es político y diputado, en el cual le pasaba como 9 millones de pesos mensuales. Entonces, imagínense, un político que gana cerca de 20 millones de pesos con todas las cosas que ellos hacen, y luego 9 millones de pesos más, el ingreso que tiene cada uno. Esto no lo hago y ni lo digo por un sentido de envidia ni de molestia personal, sino lo estoy hablando en el sentido cristiano. El cristianismo no es para enriquecerse, no es un lucro. Cuando el apóstol Pedro con el apóstol Juan fueron al templo y vieron a un hombre que necesitaba recobrarse de una enfermedad de la vista, entonces le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, creo que el sentido del cristianismo de algunas personas, de algunas organizaciones, ha cambiado. Porque ya no hay un sentido espiritual para buscar a Dios, sino que esos líderes buscan un sentido económico. Lucrar con la gente, hacer dinero de la gente. Engañar a las personas para hacerse ricos. ¿Necesita Jesús el diezmo ahora? Dice Hebreos 7:22 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Esto significa que no tiene necesidad de cada día, significa que no tiene Jesús. No tiene necesidad de comer ni de vestirse. No tiene necesidad de alimentarse. No tiene necesidad económica. Eso se refiere, que no tiene necesidad económica. Entonces, como Jesús no tiene necesidad económica, ¿para quiénes son las ofrendas? Las ofrendas son para los necesitados. Y lo vamos a ver. Las ofrendas son ¿para quién? Para los necesitados. ¿Qué significa ofrenda? En hebreo, shelem, propiamente retorno, pagar un sacrificio voluntario, de agradecimiento, ofrenda de paz. En griego significa logia o logeia,
que quiere decir contribución, ofrenda, recoger ofrenda. También se refiere en un sentido comercial, pero en un sentido cristiano se refiere a un agradecimiento o propiamente dar una contribución. El apóstol Pablo enseña con respecto a esto. Dice, por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia nuestra. Es decir, el apóstol Pablo no exigía algo, porque exigir dinero es pedir que se lo paguen. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí puede ver que algunos pastores o algunos creyentes piensan que recoger, si yo siembro poco, voy a recoger de poco. Y si siembro harto, voy a recoger harto. Y ese se refiere para algunos que es en un sentido material o económico. Pero vamos a ver que este sentido de segar escasamente, recoger escasamente, no se refiere en un sentido material, sino espiritual. Porque si hay algunos que dicen, no, que si usted le da 1.000 a Dios, Dios le va a multiplicar por 1.000, 10.000. Entonces va a ganar 100 millones. Entonces dele más a Dios y va a recibir más plata. Como que Dios multiplica su dinero material en más plata. Cada uno, dice el apóstol Pablo, cada uno ve como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. O sea, Dios le deja libremente la elección a usted de entregar la contribución en dinero, lo que usted quiera entregar, de corazón. Y si usted no quiere entregar nada, no dé nada. Y si usted quiere entregar mucho, de harto, pero es de corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque si usted es pobre y usted tiene que entregar más plata a Dios, porque tengo necesidad, entonces denle más. Entonces ahí Dios te va a multiplicar más. Pero aquí dice no por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y acá hay una parte que siempre le agregamos, es Dios ama y bendice al dador alegre. Dice aquí, Dios ama al dador alegre, no bendice al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que abundar, que se multiplica, que se recoge la gracia de Dios. La gracia de Dios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió Dios a los pobres. ¿Para quién son las ofrendas? Para los pobres. Para los necesitados, su justicia permanece para siempre. Ahora le pregunto, el obispo Durán, ¿le repartía a los pobres o le sacaba a los pobres? La justicia de Dios, la gracia de Dios, ¿abundaba en él o no abundaba en él? Porque el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente, segará generosamente. Y segará para ellos es harto dinero. Por eso Dios me bendice, porque tengo mucho dinero. O para alguna persona que diga, ¿cómo le demostramos a las personas de afuera que Dios está con nosotros si no es por las bendiciones materiales? Las personas de afuera pueden ser mucho más bendecidas que tú en lo material. Y ni siquiera puede ser por Dios, puede ser por el diablo. Pueden tener casas lujosas, autos lujosos. Y si tú quieres competir con el lujo, no necesitas una iglesia ni a Dios. Lo que Dios te va a bendecir es la prosperidad espiritual, es tener paz con Dios, es tener asegurada la vida eterna, es tener un matrimonio hermoso, es tener hijos hermosos, es no depender de la droga para ser feliz, ni del alcohol, ni de las borracheras, ni de contaminarse con la mundanalidad.
sino que la prosperidad del cristiano está en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es abundar en un corazón de paz, de servicio a Dios, de amor hacia las personas, de bendiciones espirituales. Lo económico es añadidura. Dice Jesús que nosotros debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio. O sea, si yo le hago el bien a alguna persona, yo no tengo que esperar que el otro me devuelva 1.000 o 2.000. Sin esperar nada a cambio se refiere a que si yo hago el bien a alguien, Dios me va a recompensar. No esperando nada a cambio de las personas, esperando que Dios me recompense con sus bendiciones. La ofrenda, según haya prosperado, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, porque el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, según tu prosperidad, según tus bendiciones que haya entregado Dios a ti, porque Dios te da bendiciones económicas y eso no es mentira. Pero lo principal para Dios es la bendición espiritual. Si tú prosperas espiritualmente, Dios sabe que tienes un corazón puro delante de Él y que no te dejarás engañar por la visión del dinero. Algunos llegan a Dios por la bendición material primero y después le da lo mismo la bendición espiritual. Lo que les gusta a ellos es llenarse los bolsillos. ¿Qué pasa con algunos pastores que buscan esa bendición material? No le importa la calidad de hermanos que tengan en su iglesia. No le importa lo que se enseñen en su iglesia. Lo que le importa a ellos es llenar sus bolsillos. Cuando lo que busca primero es la prosperidad espiritual, Dios. Y en la prosperidad espiritual te vas a ser bendecido. Y te voy a enumerar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú eres una persona puntual en tu trabajo, si tú eres una persona responsable, si tú eres una persona que no roba porque tienes valores cristianos, ¿qué va a ocurrir contigo? Vas a ser más considerado. Puedes ascender a un puesto mayor porque no andas robando en tu trabajo, eres honesto, eres seguro, no andas con engaño, no andas mintiendo. ¿Qué pasa en tu familia? Lo mismo, no andas engañando a tu señora, no andas mintiendo, no andas estafando a nadie. Esa es la bendición espiritual y esa bendición espiritual tiene retribución. Porque las personas no son ciegas, los jefes no son ciegos. Usted como jefe no es ciego. Entonces usted no se da cuenta que lo espiritual también se traspasa al plano material. Porque si yo soy una persona honesta en mi vida, voy a rodearme de personas que quieran trabajar conmigo porque soy honesto. Si soy un estafador, me van a descubrir y nadie va a querer trabajar conmigo. Si yo estoy haciendo un trabajo en el cual estoy estafando a unas personas, se van a dar cuenta. A lo mejor voy a engañar a algunas, pero tarde o temprano otras se van a dar cuenta y ellos van a traspasar la voz y después ya no van a querer darme trabajo. Lo del plano espiritual se traspasa al plano material, al plano lógico, racional. Si usted atiende bien en su trabajo a las personas van a querer ir a comprarle. Pero si usted atiende mal a sus clientes, las personas no van a querer trabajar con usted. ¿Cierto? Yo he podido ir a comprar a veces a almacenes distintas, más lejos, porque el caballero que a lo mejor vende más barato, pero me atiende mal. Cuando yo vivía en Los Prados, me pasaba que había un caballero que vendía muchas cosas. E iba ahí a comprar, pero lo atendía súper mal y despotamente. Entonces, ¿qué yo hacía? No voy más a comprarle a este caballero. Vas a hacerse mala sangre con alguien así. ¿Qué te enseña Dios? A ser paciente, a tener piedad, a tener forma de un sentido pacífico de atender o de hablar y relacionarte con los demás. Pablo dice,
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hay en la iglesia personas que entregan diezmos, pero esos diezmos que entregan ni siquiera son de amor y de corazón, sino para obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, poder dentro de la iglesia, opinión dentro de la iglesia, para que lo vean, para que sepan que él da tanto o cual dinero. Entonces el sentido del dar dinero dentro de una iglesia es para obtener algo de beneficio propio. Algunos para que el pastor no reclame, porque el pastor predica de Malaquía todos los domingos y para que no me hinche más, yo ya le empiezo a dar los diezmos. Pero no porque haya nacido de mi corazón dar algo, sino porque me están molestando ya. ¿Cierto? Algunos hermanos lo hacen de esa forma. Algunos hermanos para que lo consideren en cargos importantes, para que los nombren pastores, para que los nombren otro tipo de ministros, les den un cargo importante dentro de la iglesia. Y otros para tener poder dentro de la iglesia. Ok, hemos enumerado varias veces y varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Biblia? ¿Que es para eso dar los diezmos? ¿Los que dan los diezmos en sus iglesias? ¿Que es para eso dar ofrendas? No. Porque hay que hacerlo de corazón, de amor, de lo que uno nazca, de lo que uno haya prosperado. Por lo tanto, las personas que buscan ese sentido no están haciéndolo de acuerdo al mandamiento del Nuevo Testamento. ¿Cómo funcionaba el cristianismo primitivo? Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Tenían un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, la comunidad cristiana primitiva no buscaba lo suyo propio, no buscaba recompensa propia, sino contribuir al prójimo. Y cuando tú contribuyes al prójimo y tu prójimo también te contribuye a ti, hay una libre interacción de recompensas materiales en este caso, que nadie anda buscando estafar al otro, sino que contribuir en las necesidades de los demás. ¿Y qué ocurría? ¿Qué efecto ocurre? Que no hay necesidad dentro de una iglesia. Pero cuando hay una iglesia que el único que se enriquece, el único que recibe contribución es el que está arriba o el que está en el cargo más alto, entonces hay algo mal dentro de una iglesia. Porque no se está haciendo de acuerdo a lo que enseña la Biblia, se está enseñando de acuerdo a lo que me conviene a mí. Las ofrendas en el Nuevo Testamento eran en dinero, o en especies también, pero eran en dinero. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, a todo esto, hay un pastor que dice que los que vendían, Ananías y Zafira, vendieron y dieron el diezmo, cuando en la Escritura ahí dice, nunca dijeron que dieron el diezmo. De hecho, lo que daban estos hermanos en la iglesia primitiva era todo lo vendido. El 100%, por decirlo, pero lo daban de corazón ellos. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no hay una exigencia de una cuota, es lo que nazca del corazón. ¿Ok? Dice, ¿quién tiene necesidad de cada día? Jesús no tiene necesidad de cada día, porque Él es sumo sacerdote y Él es eterno, tiene un cuerpo diferente, tiene una habitación diferente.
Y si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si tú no le das, nosotros recibimos pobres en la iglesia, gente que tiene necesidad. Si no le damos lo necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha hablarle de Dios? Si no ha nacido el amor de Dios para esas personas en nuestros corazones. Porque lo necesario para el cuerpo humano o para las personas es vestirse, alimentarse, ¿cierto? Necesitan trabajar. Hay pastores que tienen empresas y generan trabajo. Hay hermanos que están dentro de una iglesia, tienen empresas y generan trabajo. El apóstol Juan dice lo mismo, o algo similar, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que amamos tal cual como predicamos. Si amamos tal cual como predicamos, es decir, si hay que predicar de amor de Dios y vemos a alguien teniendo necesidad y no le ayudamos, dice la Escritura, que no ha nacido el amor de Dios en nuestros corazones. Y dice el apóstol Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad, que amamos de corazón. Por lo tanto, ¿por qué en la iglesia primitiva no había necesitados? Porque se amaban de corazón. Porque no buscaban lo suyo propio. Buscaban contribuirse espiritualmente y materialmente entre todos. Dice, pero porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es decir, la iglesia es una organización que también contribuye materialmente, espiritualmente y materialmente, entre sus miembros. ¿Deberían recibir sustento los ministros? Si son necesitados, sí. Si tienen necesidad, sí. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo hemos soportado todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por lo tanto, la Escritura en el Nuevo Testamento no está en contra de que se sustenten a los ministros que trabajan en la obra de Dios. Pero también hay que considerar que tienen que ser personas que tienen necesidades o que son ministros pobres. Porque alguien que se entrega completamente a la obra de Dios, obviamente no tiene un trabajo por el cual
tenga remuneración. Entonces hay que tener cuidado por eso, porque si yo quiero tener un doble trabajo, es decir, ya trabajo las cosas mías, también recibo dinero, pero también de eso no lo distribuyo entre los hermanos que están con necesidad, estoy haciendo un negocio del cristianismo. Porque Dios al dador alegre, entonces las bendiciones que yo recibo de Dios también las tengo que entregar de corazón. Porque yo veo necesidad en el ministro, veo necesidad en las personas que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer de corazón? Si es que ha nacido el amor de Dios en mí, es entregar de corazón. Dice la Escritura, los ancianos que gobiernan bien, y esto se refiere a los ancianos, en este caso, los obispos. Los ancianos se refiere a los obispos o ministros que están dentro de una iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor. Es decir, la Escritura enseña que hay la recaudación que hace la iglesia por contribución gratuita de los hermanos que ellos quieren dar de corazón. Los que ministran la iglesia reciban el doble que los otros. Mayormente los que trabajan y predican y enseñan. En predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esta predicación o esta enseñanza no está hecha para decir que no hay que dar dinero en la iglesia. Esta enseñanza está hecha que está mal dar dinero con los diezmos. Porque eso es del antiguo pacto. Y está mal obligar a los hermanos a dar. Porque eso es del antiguo pacto. Los hermanos dan de corazón si quieren o no. Y cuanto ellos quieran. Si quieren dan 100, si quieren dan 1, si no quieren dan nada. Pero la iglesia que le ha nacido el amor de Dios da dentro de su iglesia. Pero no porque quiere que lo vean, no quiere porque tener un cargo, no porque quiere tener poder, sino por amor simplemente. Y ese amor es incondicional, no tiene que buscar lo suyo propio. ¿Qué decía la iglesia primitiva con respecto a los diezmos y las ofrendas? La iglesia primitiva también tiene algo que decir. Veamos casi los pastores actuales, estos pastores o apóstoles, obispos, lo que sea, actuales, tienen la razón. O casi han leído algo de historia cristiana. Pues la historia cristiana no se escribió simplemente para tenerla guardada en una biblioteca, sino que se escribió para que también la leyéramos y nos informáramos, ¿cierto? Dice la iglesia primitiva, Justino Mártir, entre 114 y 162, en su libro Misterios Cristianos, página 67. ¿Cuántos disponen de bienes y quieren dan libremente lo que les parece? ¿Cuántos disponen de bienes? O sea, yo dispongo de bienes. ¿Qué dice Justino? Y dan libremente lo que les parece. Lo recogido se deposita en manos del que preside. El que preside es el pastor, obispo, el hermano encargado, quien se encarga de socorrer a los huérfanos, a las viudas, a quienes por enfermedad o por cualquier otra razón se hayan necesitados, también a los presos. Y estos presos se refiere a los cristianos que eran encarcelados, a los huéspedes que llegan de lejos. Las personas que tienen bienes dan libremente lo que les parece. Lo que dice la Biblia, ¿cierto? Lo leímos recién. ¿Y para quién es? Para las personas que tienen necesidad. ¿Quiénes son? También son los ancianos, personas viejas dentro de una iglesia que no trabajan porque no pueden trabajar. Personas que tienen necesidad, como las viudas que no tienen marido y no pueden trabajar. Personas huérfanas, niños huérfanos, personas que están sin trabajo, personas que tienen alguna enfermedad y necesitan dinero para cubrir ciertos gastos. Las organizaciones de beneficencia se establecieron por el cristianismo. Algunas iglesias católicas, que son la iglesia pervertida, tienen más contribución hacia la sociedad
que nosotros como iglesia evangélica. Porque a la iglesia evangélica se nos enseñaron que la plata es para nosotros y para hacernos ricos porque tenemos que mostrarle al mundo que Dios te hace rico. Y no importa si hay pobres dentro de una iglesia, a ese pobre hay que extorsionarlo y decirle que le está robando a Dios. Cuando el cristianismo aboga por el amor hacia el prójimo y si hay necesidad dentro de la iglesia, hay que ayudar de corazón. ¿Qué dice Irineo de Lyon? Por lo tanto, no necesitamos de la ley como pedagogo. El pedagogo significa guía o como maestro, profesor. He aquí que nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia, convertidos en niños sin malicia y afincados en la justicia y honestidad. La ley, en efecto, no afirmará más, no exigirá los diezmos de quienes han consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado al padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. Acá Irineo está diciendo, las personas que han tomado sus bienes y se lo han entregado todo a Dios, las personas que han dedicado su vida a Dios, no se le exigirá más el diezmo por la ley antigua. Esto lo dice Irineo, pero no se entienda mal que aquellas personas que no dan todos sus bienes a Dios, a eso sí hay que cobrarle el diezmo. Eso no lo dice Irineo. Lo que está diciendo es que el diezmo ya no se cobra. Esto lo dice entre el 130 y el 202. Yo le cité la Biblia en la enseñanza pasada y en esta enseñanza también se lo estoy citando y también le estoy demostrando que por la historia el cristianismo abogaba por lo mismo. ¿Qué dice Tertuliano entre el 160 y el 220? Y aunque entre nosotros existía una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos. ¿Cuál es la suma obligatoria? El diezmo, porque es el 10% de tu ganancia. Como si la religión fuera sacada a subasta. ¿Por qué no se cobra? Porque no se puede cobrar por lo que es de Dios. Cada cual entrega una módica suma al día fijo del mes. Cuando quiere, y si puede, porque a nadie se le obliga a dar. Cada uno contribuye espontáneamente. Estos son unos fondos de ayuda, porque de ellos no se saca el dinero para banquetes o fiestas ni estériles comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos, necesitados, significa eso, y niños, y doncellas, y huérfanos, y a los criados, y a los ancianos. ¿Se da cuenta que para qué se utilizaba el dinero dentro de una iglesia? ¿Por qué la iglesia evangélica actualmente no hacen eso? Porque al que está por sobre no le conviene porque no puede comprarse autos lujosos, o 12 propiedades, o tener 30 millones, más de 1.200 millones de pesos en su cuenta corriente. Por eso, porque si no, no podría decir que es prosperado por Dios. Cuando la prosperidad de Dios se da entre lo espiritual y que los hermanos estén bien sustentados en las necesidades de cada uno. Entonces queda claro que ahí no hay una obligación, queda claro que esto es gratuito, queda claro que hay una imposición, queda claro que la iglesia primitiva también creía lo mismo, queda claro que no hay diezmos dentro de una iglesia. Y aquí hay que obedecer a Dios o obedecer al mandamiento arreglado por algunos pastores que se creen levitas, que son de la tribu de Leví. No practicaban de ningún modo el diezmo en la iglesia primitiva. Eso está en la historia cristiana. No hay diezmos dentro de la iglesia primitiva. El diezmo lo pusieron las iglesias pentecostales después de la reforma de Martín Lutero. Porque ni siquiera la iglesia católica cobraba el diezmo.
Y después a uno se le ocurrió cobrar el 1%. La ofrenda, ¿para qué se utiliza entonces? Vamos a verlo. La ofrenda se utiliza para suplir a aquellos que no tienen o que tienen necesidad. ¿Cómo? Los ministros de la iglesia, porque trabajan en ella, reciben doble honor. Los ancianos dentro de una iglesia que no trabajan y no tienen sustento. Esto es con respecto a todos los necesitados y pobres, es decir, personas que no tienen ingresos propios. Porque si hay un anciano que es millonario, no le vas a dar. O que gana lo suficiente como para vivir. Tampoco no estamos hablando de millonarios ni ricos, estamos hablando de personas que tienen un sustento económico. Aquellos que no tienen sustento económico es esto. Porque Pablo era apóstol y usted sabe que Pablo trabajaba haciendo carpas y él decía que aunque tenía el derecho de cobrar esta ofrenda de parte de la iglesia, ni siquiera la tomaba. Ni siquiera la tomaba. Por lo tanto, aunque tenía el derecho de recibir parte de las ofrendas, él no la cobraba. Porque él consideraba que tenía un mayor galardón para él, no recibirla. Las viudas, los huérfanos, las personas que van a sepultar y no pueden pagarlo, para alimentar y vestir desamparados, niños, doncellas, huérfanos, estudiantes. Eso significa estudiantes, significa, acá es criado. En Hechos 4:32, las viudas jóvenes dice que se casen. Si no pueden, que se casen para que tengan sustento. Eso decía la iglesia primitiva, Pablo. Aquellas viudas que no tenían cómo sustentarse, si tenían hijos que la podían mantener, que la mantuvieran. Porque el dinero que se contribuía dentro de una iglesia no era infinito. Era un dinero que era limitado. Por lo tanto, se repartía en aquellos que sí realmente tenían necesidad. ¿Ok? Por lo tanto, por eso no había necesitado dentro de una iglesia. Porque a cada uno se le repartía según su necesidad. No es como esto que tiene la filosofía, repartamos equitativamente. Entonces, si yo a usted le reparto 1.000, si le reparto 100.000, a mí también me tocan 100.000 porque eso es equitativo. Pero yo no necesito los 100.000. Pero la hermana sí lo puede necesitar. Entonces, ahí es cada uno según sea su necesidad. Por lo tanto, yo estoy hablando de que la iglesia tenía una estructura económica de cómo administrar el dinero para aquellos necesitados. Y aquellos ministros que trabajan en la obra y tienen necesidad de cubrir deudas también, tienen que ser cubiertas por estas ofrendas. Si tienen necesidad de vestirse, alimentarse, todas estas personas tienen que cubrirse. Por lo tanto, de ahí nacen las organizaciones, las cuales son sin fines de lucro para poder resguardar a los niños, a las mujeres, a los con enfermedades de cáncer, a los con SIDA, ¿cierto? De esta propuesta cristiana. Cuando un pastor le diga que usted tiene que pagar el diezmo, o en la iglesia que usted conoce le dicen que hay que pagar el diezmo, usted le puede decir que la Escritura en el Nuevo Testamento y los antiguos cristianos ya habían abolido el diezmo. Pregúntenle a qué tribu pertenece. En todo os he enseñado que, trabajando así, que deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que es más bienaventurado? Es más bienaventurado significa dichoso y feliz. Más dichoso y feliz es el que da que el que recibe. Porque el que da
es porque tiene para dar. Y el que recibe es porque no tiene la prosperidad para poder no necesitar recibir. Ananías y Zafira, el Espíritu Santo los mató, usted sabe eso, ¿cierto? Porque ellos recibieron un dinero de una herencia, pero ellos dieron una parte y fueron a donde el apóstol Pedro y le dijeron, no, estamos dando el 100%. Y Pedro le dijo, oye, pero ¿por qué tú me engañas? ¿Por qué engañas al Espíritu Santo y me dices que estás recibiendo, me estás dando el 100% si estás dándome una parte? ¿Acaso el dinero no era tuyo cuando lo recibiste en tu mano? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Ahí nunca habla de los diezmos. El pastor que le hable de los diezmos y que le dice que si usted le está robando a Dios y no le está dando los diezmos y lo va a matar, el Espíritu Santo lo va a matar, le está mintiendo. Lo que sí no diga y haga aparentar a los demás de que lo que usted da es algún porcentaje o está mintiéndole a la iglesia. Porque Dios sabe las intenciones y las cosas que uno tiene en el corazón. Por lo tanto, si uno quiere aparentar que da mucho dinero, no lo aparente. Si uno quiere aparentar que es pobre, no lo aparente. Porque hay dentro de las iglesias personas que se hacen los pobres para que les den. Porque también necesitamos cosas, dicen algunos. Aquí dice un versículo. Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que se echaban sus ofrendas en las arcas de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, que era la moneda más baja en el Imperio Romano. No sé, 100 pesos, 200 pesos, la de menor valor. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, nosotros vemos que a veces nos apegamos mucho al dinero. ¿Y qué quiere Dios? Enseñarnos con el dinero la prosperidad que tenemos económica. Que la prosperidad económica es para que nosotros contribuyamos. Porque no es de lo que nos sobra, sino que uno tiene que dar de corazón. Y si usted nunca le ha nacido el amor de Dios para dar a los demás, no dé. Nosotros, con esta predicación, yo no estoy enseñándole a usted que de aquí a un par de tiempo usted tiene que dar plata aquí dentro de la iglesia. A mí personalmente no me interesa. Ni estoy hablando en el nombre del pastor, ni él me mandó a predicar esto. Yo estoy hablando esto para que nosotros como iglesia nos demos cuenta que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay cosas en las cuales hemos vivido engañados por años, que nos han dicho y nos han manipulado unos versículos por año para hacernos creer que le estamos cumpliendo a Dios con amenazas, cuando Dios no te amenaza por dar. Dios no te amenaza por dar. Dios quiere que nosotros no seamos ambiciosos, que seamos egoístas, que tengamos amor al dinero. Eso es lo que quiere Dios. Porque dice que aquellas personas que son ambiciosas, codiciosas, fueron traspasados por muchos males. Por tanto, si yo quiero todas las bendiciones de Dios para mí, me las guardo en mi bolsillo, en el banco, donde sea, y no contribuyo dentro de una iglesia, es algo que estoy haciendo mal. Pero es mi relación con Dios. Es mi relación con Dios, no es la relación de mí con el pastor. Porque yo le podría decir, no, estoy sin trabajo, no, soy pobre, no gano mucho, tengo muchas deudas. Puedo decir lo que yo quiera. Pero yo no le puedo mentir a Dios. Podríamos ser como esta viuda. Podríamos ser como enseña Jesús en este versículo. Para terminar.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando nosotros consideramos estas palabras y no estamos cumpliendo ni siquiera con estas cosas, tenemos que meditar como personas, como cristianos y como iglesia, si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Si queremos ser una metodista pentecostal, en el cual los que están por arriba sean millonarios porque eso es lo que quiere Dios para ellos, o lo que quiere Dios es que cumplamos estas palabras, que le demos a los necesitados, a los enfermos, a los desnudos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a todos aquellos que tienen necesidad. Pongámonos en pie. Eso es lo que busca Dios. Busca a Dios que realmente amemos de corazón. Busca a Dios que realmente hagamos las cosas bien como cristianos. Que dejemos de engañar a la gente con versículos manipulados. Si en la iglesia le enseñaban que así eran las cosas, estos dos estudios lo han demostrado. Que la Biblia enseña una cosa diferente. Si esos pastores, después de esta realidad, quieren seguir haciendo las cosas como ellos quieren, ellos se la verán con Dios. Porque desobedecer a Dios, aunque para ellos puede ser una cosa muy pequeña, eso lo considera Dios como un pecado. Porque si nosotros, dice el apóstol Pablo, queremos volver a los mismos rudimentos de lo cual Jesús nos sacó, estamos haciendo la sangre de Jesús impura. Estamos haciendo afrentas a la sangre de Jesús. Le estamos haciendo afrentas a Jesús porque no queremos obedecerle como Él nos dice, sino como nosotros queremos. Si nosotros pensamos que enriquecernos con el cristianismo es lo que busca Dios, Dios te dice que la prosperidad te la va a entregar de otra forma y en otro orden. Primero la espiritual. Y si Dios conoce tu corazón y sabe que no vas a ser un ambicioso, sabe que no vas a derrochar el dinero, Dios te va a multiplicar en lo económico. Tarde o temprano, aquellas personas que han hecho del cristianismo un negocio y se han enriquecido, van a ser igual que este obispo Durán. Van a ser un escarnio público, van a ser descubiertos y la misma gente los va a juzgar. Y nadie más va a creer en ellos. Nadie va a creer en ellos. ¿Por qué? Porque han hecho un negocio del cristianismo. ¿Y sabe cuánto es el daño que le ha hecho esta persona, este obispo Durán, a nosotros, que ni siquiera lo conocemos? ¿Sabe cuánto daño le han hecho a aquellos pastores que cobran el diezmo en una iglesia y se hacen millonarios o empiezan a enriquecerse, a comprar mejores vehículos, mejores casas? Aunque yo digo que no es malo surgir económicamente, pero no aprovechándose de la gente. Porque muchas personas no creen en las iglesias evangélicas porque le están cobrando plata. Porque dicen que los pastores se enriquecen con las ovejas. Porque dicen que los pastores le roban a las ovejas. Y cuando la misma Biblia ni siquiera enseña eso. Entonces tenemos que tener conciencia de que estas palabras no son solamente para esta iglesia. Estas palabras son para todas las iglesias cristianas evangélicas, de las cuales han estado por años, que dicen que vienen de la iglesia primitiva, esa iglesia que nació con Jesús,
y que hasta ahora ellos predican la misma doctrina, la misma enseñanza, cuando han sido descubiertos que solamente han manipulado la Biblia después de la Reforma, porque la iglesia evangélica no aparecieron después de la Reforma, antes de la Reforma no estaban, aparecieron después. Después de la Reforma, nosotros somos hijos de las iglesias reformadas, porque la Reforma es la separación de la Iglesia Católica y reformación de la Iglesia como protestante. ¿Por qué protestante para los católicos? Porque protestamos contra los católicos, porque decimos que ellos están mal. Amén. En eso quiero dejar la enseñanza y cerrarlo en esto. Es una enseñanza por lo cual esto es para que usted lo guarde en su corazón, en su mente y aprenda de estos versículos y podamos ir mejorando. Porque también aquí hay una lección de vida, no solamente enseñanza, también hay algo que tenemos que cambiar. Y hay algo que tenemos que aprender. Eso es la enseñanza, para aprender. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. En esto alábese el que tenga que alabarse, en conocerme y en entenderme, dice Jehová. Si usted quiere alabar en algo a Jehová, ¿y en qué quiere alabarse usted? Si usted quiere alabarse en algo, dice la Escritura, alábese en esto, en conocer a Dios y en entender a Dios. Porque muchos conocen mucho la Biblia, pero no entienden nada. Y muchos no conocen nada de la Biblia, pero dicen que la conocen mucho. Entonces hay que alabarse en algo. Si usted quiere sentirse bien con usted mismo, si usted quiere creerse en algo, dice la Biblia, si usted quiere alabarse en algo, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, dice Jehová. Ahí póngase contento, mire que he aprendido harto ahora de la Biblia, mira que sé harto ahora de la Biblia, porque me he esforzado, porque he buscado, porque me he concentrado en la predicación, porque me he concentrado en la enseñanza, porque me ponía a leer la Biblia y antes no la leía. En eso alábese, dice la Escritura. Y en eso es el mensaje que quiero entregarle. Que usted, con esta enseñanza ya no le van a engañar más. Y si aún así quiere seguir siendo engañado, está bien. Es su problema con Dios, pero no conmigo. Porque lo que dice el apóstol Pablo, yo le he entregado todo, le he enseñado todo, dice Pablo, yo no lo estoy diciendo por mí, por Pablo. Dice, todo lo que tengo que entregarles. Y así mi conciencia se hace limpia con Dios. Porque si yo me guardo algo para mí y no limpio mi conciencia con Dios, a mí Dios me está diciendo, oye, esto tienes que decir, esto que tienes que decir. Y yo no quiero participar del pecado de otros. Amén. Vamos a hacer una oración y voy a dejar a mi pastor Raúl en el escenario, en el púlpito. Dios del cielo y de la tierra, te agradezco, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque estás con nosotros todos los días, Jesús. Alumbra a nuestra iglesia, Jesús. Hácenos ser distintos. Hácenos ser precursores del cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas y como iglesia, mi Dios. Porque debemos hacer y cumplir tus palabras. El que me ama, dice la Escritura, dice Jesús, el que me ama, mis palabras guardará. Y el que no me ama, no guardará mis palabras. Yo no le juzgo, sino ya tienen quien le juzgue mis palabras, las que he dicho. Dice la Escritura eso. Yo no quiero ser juzgado por Jesús por no decir sus palabras. Yo quiero decir y enseñar sus palabras. Si he estado viviendo en un error, mi Dios, corrígelo, mi Dios. Cambia mi mente y mi corazón. Si he sido egoísta, Señor, ayúdame, Señor, a dejar de ser egoísta. Si he sido una persona mezquina, avara, Señor, cambia mi avaricia, mi Dios, quítala de mí. Sí, Señor, si he pensado que esto es para ganar dinero, perdóname, Señor. Ya me enteré que tú no quieres eso. Si tú quieres que contribuyamos dentro de la iglesia, ayúdanos, Señor, a sacar nuestro dinero en la prosperidad que tú nos hayas dado, mi Dios. Te ruego, Señor, por todos aquellos hermanos que no están en este lugar, pero que puedan escuchar de diferentes partes el video que estamos grabando, mi Dios. Multiplícalo, Señor, para que puedan salir del error.
para que también abras el corazón de aquellos pastores que están engañando a la gente, inconsciente o conscientemente, sin saberlo, porque ellos han transmitido este mensaje porque se lo enseñaron así, o sabiendo que esto está abolido, pero sin embargo le hace ganar dinero. Hácelos cambiar, hácelos, Señor, hácelos recapacitar, mi Dios. Ayúdale, Señor, te ruego, Jesucristo, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por ser el Rey de los cielos, por estar en nuestras vidas y por estar en nuestra alma, mi Dios. Te ruego, Señor, que tú habites en mi corazón y que nadie más ocupe ese lugar, que no sea ni la riqueza, ni el dinero, ni la avaricia, Señor, ni ninguna otra cosa, sino solamente tú. Toda cosa es alabada en tu nombre, mi Dios. Y toda gloria y toda honra es el nombre del Señor Jesús. Amén. Te damos gracias, Jesús. Amén.